Bienvenidos, comenzamos Sana que Sana, qué rico saludarlos, qué rico estar con nuestros televidentes, qué rico que estén allí sentaditos en su hogar, en el lugar en el que nos estén viendo, para que nos saquemos un tiempo para pensar en nuestra salud. Ese es el objetivo de Sana que Sana. Y estamos amañados con la Fundación Clínica Nobel. Hace poco hicimos un programa muy chévere, muy completo sobre el labio y paladar hendido. Y hoy vamos a hablar de un asunto que a veces preocupa a los padres. Entonces, a veces dicen, doctor Felipe, que las niñas, eso es por naturaleza, aprenden a hablar más rápido que los hombres. A veces uno compara, pero ¿por qué mi niño todavía no dice ciertas palabras que el compañerito o el vecino las dice? El tema del desarrollo del lenguaje es un asunto que sucede generalmente de una manera fluida, normal, pero a veces también tiene inconvenientes. Bienvenido, doctor Felipe. Olga, muchas gracias por tu invitación. De nuevo otra vez en el canal con la Clínica Nobel. Es muy cierto lo que tú dices, el desarrollo del lenguaje en los niños se da de manera natural y fluida, pero en muchas ocasiones este desarrollo se puede ver alterado por múltiples factores, bien sea sociales, culturales o psicológicos. Y físicos también, hay ciertos diagnósticos que hacen que el desarrollo del lenguaje a veces se vea de alguna manera obstaculizado. El doctor Felipe Garcés es médico fonoaudiólogo, justamente encargado de todos estos asuntos, ¿verdad? A su consultorio le llegan niños y niñas de qué edades y para lograr qué. Bueno, al consultorio en la Clínica Nobel nos llegan niños desde los 0 años hasta la edad adulta. Nos llegan para consultar por múltiples factores. El primero, el desarrollo del lenguaje. Las mamás se preocupan porque su hijo no habla bien, como tú decías anteriormente, porque mi hijo no está hablando, si el otro hermanito habló a los 2 años, ¿por qué no me habla? Entonces, desde ahí. Y también, como veíamos en el programa anterior, pues niños con labio paladar hendido, con cualquier otro tipo de alteraciones que tengan que ver con el proceso de comunicación. ¿Es verdad que de verdad las mujeres tenemos una mayor facilidad para hablar o eso es un mito? Pues es más un mito que otra cosa. Sí, eso es como muy individual. Más un mito. Muy particular. A ver, ¿cómo lo hace usted para hablar, doctora Marta? Adelante, doctor Felipe. Bienvenida, doctora Marta Jaramillo, psicóloga también de la Clínica Nobel. Qué rico tenerla por acá nuevamente. Muchas gracias, Olga. También muy contenta de estar de nuevo acá en el programa. Qué rico. Y le pregunto algo similar a lo que le preguntaba aquel día con el tema del labio y paladar hendido. ¿Cómo es el apoyo que tú le das a los fonoaudiólogos, a los especialistas que deben atender un problema en el desarrollo del lenguaje? A ver, en la clínica esta parte de trabajar integralmente es de las cosas más sabrosas, más importantes. Y productivas para el paciente. Ajá. Trabajamos muy de la mano porque funciona así. A veces van donde mí porque los niños tienen una dificultad en el lenguaje y cuando hablamos con la familia y vemos que hay que intervenir con fonoaudiología, Felipe, vení, evalúame este niño y decime si lo trabajamos integralmente o viceversa. Felipe está en consulta, tiene un niño y Marta, vení que necesito tu apoyo. Entonces es de las cosas más privilegiadas de la clínica, trabajar conjuntamente. Y es que lo emocional, lo psicológico tiene mucho que ver en el desarrollo bueno o no tan bueno del lenguaje en los niños, doctor. Sí, Olga, es muy importante el tema de la parte psicológica porque vemos que los niños desde la gestación, si la mamá tiene un buen estado emocional, pues ese niño va a fluir mucho más a nivel del lenguaje. La parte comunicativa se desarrolla mucho más fácil, pero si son mamás que están en depresión, esa depresión de la mamá casi que pasa al hijo. O sea, son niños que nacen con depresión. Entonces el desarrollo de su lenguaje también se va a ver afectado en ese aspecto. Perfecto. Y ya que habla del embarazo, se habla mucho de estimulación prenatal, de muchas parejas que hermosamente le ponen música en el vientre al bebé, le hablan, les leen, les conversan, ¿cierto? Ajá. ¿Eso sirve de alguna manera para estimular el desarrollo del lenguaje, Sí, Marta? sí sirve. Incluso el nombre cambió, antes se llamaba estimulación precoz y ya se llama estimulación prenatal, ¿cierto? Porque no es adelantar procesos, ¿cierto? No es que lo hagan antes, es acompañar en el momento justo. Y Felipe lo que hablaba era de la parte emocional, es como, o sea, un niño estimulado es un niño que logra un mejor desarrollo que un niño que no esté estimulado, ¿cierto? En la clínica, en paralelo a las atenciones individuales, por ejemplo, también hacemos crecimiento y desarrollo.
Entonces, el objetivo del programa es que el diagnóstico siempre sea niño sano, ¿cierto? Que le podamos decir a la mamá, una vez hace el control, su niño está sano. Y lo llevamos paso a paso en su desarrollo evolutivo y de manera integral. Entonces, es valorar cómo está en motricidad fina, en motricidad gruesa, en audición y lenguaje, en el aspecto personal social. Entonces es acompañar ese desarrollo paso a paso. Doctor Felipe, conozco parejas que deciden, pues que tienen, uno les habla en español al hijo y el otro le habla en inglés al hijo. ¿Es posible al mismo tiempo aprender a hablar dos idiomas? Saliéndome un poquito del tema, pero es un asunto que tiene que ver con el aprendizaje del lenguaje. A ver, hay dos corrientes que se manejan en la actualidad y una que dice, háblele en inglés y háblele en español y no va a haber problema. Y va a aprender los dos bien. Y va a aprender los dos Uh-huh. idiomas. Y hay otra corriente que dice, usted primero debe aprender el idioma materno. En este caso, si el niño vive en Colombia, el idioma materno sería el español. Ajá. Si vive en Estados Unidos, pues sería el inglés. Y se aprenda primero el idioma materno y después aprende el otro. ¿Qué pasa en eso? Yo soy más de, apréndase primero el materno y después el segundo idioma. ¿Por qué? Porque se da que los muchachitos empiezan y terminan hablando como un Spanglish. ¿Spanglish? Entonces no hablan ni bien el español, ni hablan bien el inglés. O sea, primero apréndase la lengua madre y ahí está la otra. Pero para que un niño aprenda la lengua madre a los 3, 4 años ya está hablando perfecto el español, entonces puede hablar el inglés después. Pero sí es cierto que esos primeros 5 años de vida que me hablan que es básico, pues como para la estructuración, no solamente de asuntos físicos, sino de personalidad en el ser humano, que esos primeros 5 años de vida son supremamente más ventajosos a la hora de aprender otro idioma, que es más fácil aprender otro idioma en la infancia que en la cuarta infancia. Sí, eso es cierto. O sea, los niños son unas esponjas y el cerebro de un niño es una esponjita en este momento. Aprenden muy rápido y aprenden de todo. ¿Qué pasa? Que si se dan unas cosas que se llaman los engramas cerebrales. Entonces, si el niño en esas primeras etapas de vida aprende muy bien los dos idiomas, no hay ningún problema. Pero si por una u otra razón, uno de los patrones que tiene, o sea, esos modelos, bien sea el papá, la mamá o la profesora, tiene alguna alteración en el proceso, ese niño también va a aprender mal y se grabó. Y después de grabado va a ser mucho más complicado quitar ese error y hacer un nuevo engrama para la parte nueva. Entonces, por eso hay que tener un poquito de cuidado. Yo no digo que sea más bueno el uno que el otro, pueden ser muy buenos los dos, pero con cierta cautela. El asunto de hablarles, Marta, todo el tiempo en diminutivos, así pues como con mimos, antes de meterme en ese asunto de lo social, ¿cómo influye en la apropiación del lenguaje? ¿Qué tan recomendable es? Porque uno por cariño, pues cierto, les habla así. Ajá, hace 3 cosas, diría yo, en ese proceso. Una, hablarle en diminutivo, otra, entenderle todos los enredos y no ¿cierto? corregírselos. Y no exigirle ni corregírselos, y otra, celebrarle las palabras mal dichas. Ay, sí. ¿Cierto? Y eso es son 3 errores muy comunes. Pues eso sí, es muchísimo lo común, pero la verdad, y es lo que decimos en crecimiento y desarrollo, eso no es adecuado, porque luego lo llevamos donde, ese es el trabajo que le generamos a Felipe. Olga, pero gracias a Dios. Sí. No, mentira. Retomando eso, yo le digo a los papás, es que el niño es muy mimado, me dicen, yo lo mimo mucho, yo le digo, mímelo todo lo que quiera, mimar es delicioso, mime a su hijo mientras se deje, pero es que mimar no es hablar mal. Usted puede mimar, pero háblele claro. Siempre háblele claro a su hijo y mímelo todo lo que quiera. Ajá. Pero no hablándole con pucheros, no ni hablándole en el bebé diminutivos. quiere carrito. Una no, cocha de quencho en Háblele nalgas. tranquilamente y claro. Es que el niño está en calidad de entender y escuchar bien. Claro Entonces, que sí. Hablemosle claro. Eso, es que ese tema de celebrar, es que me acordé, y qué pena, y pues para mi querido cuñado, mi sobrino, es una cosa hermosa, se llama Samuel, y dice una palabra en particular que le suena divino, le suena divino. Y yo con mi obsesión, pues yo soy periodista, ¿cierto? Y intento ser meticulosa al hablar, así como lo hice, ¿no? Al hablar y al escribir. Y yo siempre intentaba corregirle a Samuel esa famosa palabra, y mi cuñado me dijo, ay, pero es que es lo único que le queda a niñito. Eso no debería ser así. No. Hay que corregírselo con Claro. cariño. Es que esa es la idea, o sea,
Por eso te digo que luego se vuelve el trabajo de Felipe. En vez de decir Coca-Cola, dice Totatola y suena muy lindo. Pues la Totatola. Pero a los 15 años invitando a la primera novia a decirle, nos tomamos la Totatola. Sí. Yo creo que... Yo tengo una primicia en consulta y es que nosotros como papás debemos generar la necesidad de hablar del niño y no suplirle la necesidad de hablar. Con relación a lo que decía Marta. O sea, si usted le entiende todo a su hijo, no le está generando esa necesidad de hablar, entonces él va a seguir señalando. Pero si yo le creo la necesidad, o sea, yo no le alcahueteo que me señale, sino que le digo que qué, no te entendí, qué es lo que quieres, él va a sentir esa necesidad de hablar y lo va a hacer de una manera mucho más natural, a pesar de que hay veces lloran, hacen su pataleta, pero es la manera que debemos empezar a hacer. Y no solo que nos hablen a nosotros, sino hacerles que tengan el esfuerzo de ellos ser los que en el almacén le pregunten a la señora, que hagan las cosas por ellos mismos y que hablen y se expresen por ellos mismos, ¿verdad? Además, porque eso va generando otra cosa que va de la mano, es la autonomía, la independencia, la seguridad, la confianza, que es la parte como psicológica. Y ahí Felipe me ayuda, el primero se adquiere el lenguaje comprensivo, ¿cierto? O sea, ellos, como decía Felipe, son una esponjita, ellos absorben y todo lo entienden. Y es cuando las mamás dicen, ellos no hablan, pero ponen un cuidado. ¿Cierto? Claro que sí, todo es lo eso. entienden. Es primero el lenguaje comprensivo y después viene la devolución. Ellos empiezan a devolver, ya empiezan con el lenguaje expresivo. Lenguaje ¿cierto? comprensivo, aquí voy apuntando. Y el lenguaje expresivo. Y más adelante ahondaremos en esas maneras, Felipe, ¿verdad?, de estimular el desarrollo del lenguaje. Nuestra línea de WhatsApp está abierta para ustedes, como todos los días, y vamos con la primera pregunta para el doctor Felipe Garcés, fonoaudiólogo, y la psicóloga Marta Jaramillo, de la Clínica Noel. Hola, mi nombre es Gloria y quiero preguntar, ¿hasta qué edad los niños desarrollan su lenguaje? ¿Hasta qué edad? Más o menos esa Bueno, Gloria, para contestarle la pregunta, yo creo que los niños durante toda su etapa van desarrollando el lenguaje. O sea, el proceso comunicativo no para de desarrollarse. Lo que pasa es que cuando estamos más viejitos, pues nos da un poquito más de dificultad aprender cosas nuevas. Pero los niños normalmente tipo 6 años ya deben tener todo un discurso claro, completo, con todos los fonemas del lenguaje. O sea, más o menos hasta los 5 o 6 años. Cada vez vemos que los niños son más, tienen un chip que no teníamos nosotros. Los de la edad mía no teníamos ese chip. Entonces la literatura con la cual yo estudié decía que a los 6 años ya decían la R, hasta los 6 años había plazo, y ya vemos que los niños a los 4 tienen que estarla diciendo porque en el colegio ya los compañeros se lo gozan, o este está hablando distinto, entonces cada vez esos tiempos se van acortando más y los niños van desarrollando un lenguaje mucho más rápido. Pero digamos que, ¿qué síntomas de alarma, sin tener que pretender que mi hijo o mi nieto tenga el desarrollo similar al del amiguito, qué síntomas de alarma me podrían indicar que mi hijo tiene problemas en el desarrollo del lenguaje? ¿Cierta edad que no haya logrado ciertos asuntos o cómo es eso, Marta? O sea, como las etapas de crecimiento y desarrollo. Hoy en día es una exigencia que los niños vayan a crecimiento y desarrollo, ¿cierto? De hecho, lo piden para el ingreso a las guarderías, a los jardines. Y está dentro de nuestro y el crecimiento y desarrollo arranca de 0 meses. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta que se hace es, en audición y lenguaje, es si se exalta ante un ruido. Y los papás dicen, ay, sí, es muy nervioso, ¿cierto? Y la respuesta es, oye, no es que sea nervioso, sino que oye. escucha. Y la primera condición para que un niño hable es que oiga, ¿cierto? Ahí empieza, ¿cierto? Entonces, a medida que van evolucionando, hay un logro más, entonces luego es que te siguen con la mirada, luego es que si le hablas, busca el sonido. El origen de ese sonido. ¿Cierto? Empieza a identificar las voces de mamá, de papá, del cuidador. Si me le arrimo a cierto nivel de distancia, hace contacto visual, y si me le río y le hablo, me responde a ese estímulo de hablarle y mirarlo. Ese es como el paso a paso. Si alguna de esas cosas no funcionan, hay que estar muy alertas. Esas son las alertas. Y hay que llevar a los niños a los controles de crecimiento y desarrollo. Felipe, venga, mire este niño, hace poco tuvimos uno, ¿cierto, Felipe? ¿Con problemas de qué, de audición? No, y ahí tenemos un bebecito que llegó y la mamá llegó a consulta pediátrica
y nos empezamos a dar cuenta que el niño no tenía un seguimiento visual. O sea, movíamos la mano, el niñito concentrado en un lado. Yo le pegaba al escritorio y el bebecito no se exaltaba. O sea, nos dimos cuenta que definitivamente el bebé ni oía, ni veía. Oh, Dios. La mamá no se había dado cuenta de eso. O sea, por eso las mamás deben estar muy alertas a todas esas señales de sus hijos. O sea, que usted cerró una puerta duro y el niño no movió los brazos. Hombre, Algo puede estar muy atentos. profundo, pero no siempre va a reaccionar igual. O sea, la idea es que el niño se asuste. Porque algo me exaltó y lo escuché. Pero si usted no haga la bulla que quiera que él sigue dormido y no le pasa nada, pues hombre, pongámonos las pilas al respecto. Eso con relación a, digamos, los asuntos físicos que pueden afectar el desarrollo del lenguaje, pero también hay asuntos ambientales, emocionales que pueden afectar el desarrollo del lenguaje, ¿cierto? Sí, también. O sea, en esa adquisición normal del lenguaje, situaciones como unos papás con situaciones emocionales difíciles, donde, como decíamos ahorita, no hay un buen acompañamiento de estímulo, es un niño que empieza a ser pobre de expresiones verbales, y el contacto de la sonrisa, luego el de la carcajada. Entonces, cuando hay situaciones socioafectivas que están Difíciles. eso se ve reflejado ahí. Entonces, son niños que van a los controles y aquí qué pasa, ¿cierto? Se le habla poco, por ejemplo, o hay dificultades y ahí se hacen evidentes. Pues ahí hay una anécdota que Felipe y yo no sabíamos si contarla, La pero, va a soltar. pero para que veamos qué pasa. Sí. Hace unos años que si ese sardino existe en este momento, puede tener yo creo que por ahí 15, 16 años. Pero nos llegó a nosotros como de 5 años, llegó con el abuelito, un señor campesino de ruana, sombrero, la vaina del machete, campesino. Y le llegó a Felipe. El motivo de consulta venía remitido del pueblo, era que no hablaba, literal, no pronunciaba una palabra. Felipe le oyó el discurso al abuelito y fue y me tocó la puerta. Marta, esto no es mío, esto Claro. no es mío. Esto es más psicológico. Claro, entonces Felipe se sentó, sentamos al abuelito, al niño. ¿Qué pasó? El niño le tocó presenciar el asesinato de los papás. Dios santo. Pues, y Entonces, de una forma perversa, muy perversa. Lo triste fue que le tocó no solamente como saber que a sus papás los habían muerto, sino verlos asesinar. Y eso trae consecuencias en el lenguaje y en De todo. inmediato el niño no volvió a hablar. Dios santo. ¿Y le hicieron terapia y lo lograron? La cosa es, o sea, ese niño no era para nosotros, porque es como zapatero a sus zapatos. Ese no es el tema en la clínica Noel. Ese niño debía ser atendido por especialistas en violencia, Claro, en psiquiatría situaciones de y todo guerra, eso. pues, Por digámoslo supuesto. así. Estrés postraumático, hace Claro, poquito esa hablamos de es eso. una causa de estrés postraumático. Los asuntos emocionales, ambientales, también pueden afectar el desarrollo del habla. Y a propósito de eso, la siguiente pregunta para el doctor Felipe. Hola, mi nombre es Maybel Fernández. ¿Son reversibles los problemas de desarrollo del lenguaje en los niños? Son reversibles, esa es la buena noticia. Claro que sí. O sea, para eso estamos los fonoaudiólogos. La idea es que si ustedes como papás detectan una alteración a nivel comunicativo, inmediatamente consulten con el fonoaudiólogo y nosotros estamos es para ayudarles. Yo les digo a mis pacientes y a los papás, yo no hago nada, yo me la gano de ojo. Yo voy a guiarlos en ese camino para que usted como papá saque a su hijo adelante desde la parte comunicativa. ¿Por qué les digo eso? Porque yo lo tengo una vez a la semana, media horita, pero el resto del tiempo, ¿quién lo tiene? Es el papá. Entonces el papá es el verdadero terapeuta el que va a sacar a ese hijo adelante. Yo siempre he dicho que hay medios ricos y medios pobres, desde la parte comunicativa. Entonces, como papás hay veces somos muy dados a que nuestro hijo lo cuide, es que mi mamá me lo cuida, la abuela me lo va a cuidar, porque está muy chiquito y yo no lo quiero meter a las guarderías, ¿para qué si mi mamá me lo cuida muy bien? Pero uno va a ver y es un medio pobre, desde la parte comunicativa, porque la abuelita tiene que barrer, tiene que trapear, tiene que hacer todo. ¿Quién cuida al niño? Nadie. No tiene tiempo de No conversar. tiene, nadie, no tiene tiempo de conversarle, no lo estimulan. Entonces es un niño que se va a demorar un poquito más que si es el otro que está en la guardería a edades un poquito más tempranas. Perfecto. Pero son completamente reversibles
y puede salir adelante. Y son reversibles a través, entre otros asuntos, de terapias como la que vamos a ver en el consultorio del doctor Felipe Garcés. Daniel Chavarriaga, nuestro periodista, hace unos días estuvo visitándolo y conociendo de cerca cómo es una terapia de lenguaje. Correcto. ¿Se llama así? Sí. Veamos entonces esa terapia de lenguaje en el consultorio del doctor Felipe Garcés, nuestro fonoaudiólogo invitado de hoy. Nos vamos para la Clínica Noel y después, que es aquí cerquita, aquí nomás, y regresamos al canal Televid. Veamos. Lucy, ¿me vas a repetir lo que yo te diga? Casa. Casa. Coco. Coco. Agua. Agua. Este. Pista. Pita. Entonces mira que se está comiendo la S en la mitad. Cuando la S está en la mitad la come y me saca la lengua mucho. Entonces queda como con los dientes, con la lengua entre los dientes. Otra vez. Entonces pongo el bajalenguas, aplasto la lengua y repito palabras con S. Duro. Mesa. Mesa. Casa. Casa. Susana. Susana. Muy bien. 10. 10. Pez. Pez. Mesa. Mesa. Pasa. Pasa. Este. Ahí se la come entonces. Este. Este. Pista. Esta. Poste. 10. Les cuento que lo que estamos haciendo en estos momentos es tratar de reeducar la posición de la lengua para que la niña nos diga el fonema S de manera adecuada. También estamos haciendo un reforzamiento a nivel cerebral para que eso se genere un engrama y no se le vuelva a olvidar nunca cómo se produce la S. Silla. Me parece importante porque ayuda a mejorar su calidad de vida para un futuro, para el aprendizaje de ella, para desarrollarse más adelante con sus demás compañeros de jardín. Poste. Poste. Este. Guarda la lengua. Este. Oso. Oso. Isa. Isa. 10. 10. Pez. Pez. Susana. Susana. Muy bien. Esto hay que hacerlo seguido. Si tú lo haces diario, va a lograr decir la S bien sin que se le salga la lengua. Yo les recomiendo las terapias a las mamás para que traigan los niños y no les dé miedo porque tengan algún problema para hablar, porque eso les va a ayudar más adelante en su aprendizaje y tanto para su futuro. Sopa. Sopa. Azul. Azul. 6. 10. Silla. Y un solo ladito. Entonces el diagnóstico del paciente que vamos a entrevistar ahorita tuyo, ¿era cuál? Y ya les cuento pues por qué estoy hablando de él. Labio paladar hendido unilateral. Y a continuación, Juan Esteban, ese paciente de labio y paladar hendido unilateral, nos va a dar una pequeña muestra de cómo interpreta el clarinete. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Hay que aplaudirlo. Muchas gracias, hermoso. Él se iba a quedar 10 minutos seguidos interpretando el clarinete. Y yo quería empezar por ahí, Joana, la mamá de Juan Esteban Soto, Joana Soto, Castro Soto, perdón. Porque es que el clarinete, mi hermana lo interpretó un tiempo y es duro. Aprender a que el aire salga como debe ser para producir el sonido es bien complicado para cualquiera. ¿Qué pensaría uno de un niño que tuvo ese diagnóstico, que desde los 0 años hasta los 7 ha estado en tratamiento y logra tocar clarinete? ¿De qué dependió poder llegar a este momento? Joana, bienvenida. Muchas gracias. Dependió de que Juan Esteban ha sido un niño que ha avanzado súper bien con todo el tratamiento que ha tenido, ¿sí? Ha sido muy optimista y él dice, yo quiero, soy capaz. Entonces tuvo la oportunidad de aprender a tocar el clarinete y le fue súper bien. Qué tan bonito. ¿Se pusiste ese reto, Juan Esteban? Sí, me puse ese reto y lo logré cumplir. Qué bien. Se nota. Juan, estamos hablando hoy del desarrollo del lenguaje de los niños. Explicábamos a los televidentes que hay asuntos físicos, como en tu caso, que de pronto generan ciertos inconvenientes a la hora de desarrollar el lenguaje.
¿Cómo ha sido tu proceso? Hace poquito hicimos un programa entero sobre labio y paladar hendido con Clínica Nobel y creo que aprendimos bastante. ¿Cuáles eran las dificultades que tenías tú a nivel de hablar, de expresarte? Bueno, mi dificultad número 1 era que tenía la lengua muy arriba, no podía bajarla bien. Y por eso, un ejemplo, cuando quería decir la T, decía la K. No, bueno, y a veces también me gustaba también decir la K. ¿Y cómo lograste pronunciar la K perfectamente como lo acabamos de escuchar? ¿Cómo fueron esas terapias, ese proceso para lograr hablar bien como lo haces hoy en día? Tuve muchos ejercicios, dinámicas con leche en polvo, palitos de paleta. ¿Cuáles son las dinámicas con leche en polvo? ¿Qué es lo que les ponen a hacer con la leche en polvo? Bueno, la leche en polvo se queda pegada en el paladar. Y es deliciosa. Y tenemos que tocarlo con la lengua. Intentar quitarla. Intentar quitarla para poder aprender a hacerlo. Para poder aprender a hablar bien. Y con los palitos de paleta hacían algo similar, no sé si alcanzaste a ver la nota que pasamos ahorita. Es aprender a hablar con el palito de paleta. Explícanos en qué consistía eso. Bueno, más que todo en bajar la lengua, bien, para no subirla tanto. Ah, ok. Entonces tenerla como niveladita porque eso les pone como ahí el límite. ¿Hace cuánto empezaste a hablar tan bien como hoy lo estamos descubriendo? Como desde los 4 años o no, como mucho desde antes. Ajá. Y después de eso, ¿las terapias han sido, tienes que seguir como entrenándote y reentrenándote o ya el proceso terminó, Juan? El proceso terminó hace mucho tiempo. Ah, qué tan bonito. O sea que tú eres un ejemplo que le puede servir a muchos padres que de pronto nos están viendo y muchos abuelos o muchos niños que tienen el temor de no llegar a hablar bien y que eres un ejemplo vivo de que sí se puede, me imagino que con mucha constancia y perseverancia. Y la constancia que ha tenido Johanna. Sí, ¿Cómo ha sido todo este proceso, Johanna? Mira, es un proceso demasiado agradable. El hecho de uno llegar allá y encontrar quien le brinde las manos abiertas es demasiado chévere. Juan empezó el proceso, tenía que 8 mesecitos aproximadamente. Entonces, a medida que iba avanzando la edad, íbamos cambiando las terapias con el doctor Felipe. A medida que van creciendo, ellos tienen palabras como retos. ¿Cuáles, por ejemplo, en las de Juan? Por ejemplo, él no decía agua, sino agua, ¿cierto? Ya empezó que ya no decía cama, sino tama, taza, totatola, tobija. La palabra que le dio más dificultades fue la palabra K, ¿cierto? Ya con las terapias, como él lo decía, con el bajalenguas, con las bolitas de ping-pong, la leche en polvo. ¿Cuánto tiempo más o menos fueron las terapias para lograr el resultado final? Por aproximadamente 4 años. Y no solamente era lo que le hacía el doctor Felipe en el consultorio, sino que tú replicabas. Eran tareas. Te volviste fonoaudióloga empírica, con toda competencia, Felipe. ¿Lo hacías en tu casa también? Sí, claro, esa era la idea. Porque, como Felipe lo decía ahora, no era solo lo que él hiciera en 30 minutos, sino que la constancia de nosotros en la casa. Y este muchacho se esforzó muchísimo. Demasiado. Este muchacho se esforzó muchísimo, ¿verdad? Sí. Me contaste una historia para ir terminando, Johanna, que estaban a punto de tenerle que hacer una cirugía y este hombrecito se salvó por un pelo. Por un día. Eso? Por un día, ¿cómo fue eso? Tenía 6 meses de tiempo límite, ¿cierto? En que dijimos, bueno, vamos a ponerle 6 mesecitos y pronunciar la palabra K, ¿cierto? El fonema, ¿no? Como dices. Sí, K. Okay. Faltaba un día para el día de la consulta y ese día lo recibí de la ruta cuando me dijo, mami, casi me caigo. En vez de casi me caigo. Exacto, eso fue una emoción muy fuerte. Al día siguiente le conté al doctor y fue, no, impresionante. Perfecto. Fue un reto total. Esa es una historia con final feliz como las que nos gusta tener en Sana que Sana. ¿Por qué? Porque tuvo una madre responsable que lo llevó a tiempo a donde los especialistas, porque dio con los especialistas idóneos y preparadísimos para manejar el asunto. Y porque hubo una madre y un niño muy perseverantes que lucharon y lucharon varios años, no se conformaron solo con la terapia en el consultorio, sino que lo hicieron con constancia en su hogar para lograr
este concierto de clarinete con el que nos vamos a despedir nuevamente y le damos las gracias a Joana y a Juan Esteban por estar con nosotros. Te felicito. Ese reto que cumpliste tus 4 primeros años de vida muestran el guerrero que eres y todo lo que vas a conseguir después. Nos vamos para comerciales con un par de noticas de Juan Esteban y regresamos para seguir hablando del desarrollo del lenguaje en los niños. Regresamos a Sana que Sana, hoy hablando de temas para sus hijos, para sus nietos. El desarrollo del lenguaje es supremamente importante y resulta que a veces hay condiciones ambientales, asuntos psicológicos y emocionales que pueden afectar el desarrollo del lenguaje. Puede haber diagnósticos físicos que también lo pueden complicar o puede haber la falta de estímulo adecuado por parte de los adultos que son finalmente los llamados a transmitir ese asunto del lenguaje y por eso ese es nuestro tema hoy en Sana que Sana. Durante los primeros 3 años de vida el cerebro está en proceso de maduración y desarrollo, por eso es la época más importante para desarrollar habilidades del habla y el lenguaje. Aspectos que se adquieren mejor cuando el niño está en contacto constante con sonidos, imágenes y en general con el habla y el lenguaje de quienes le rodean. Continuamos en Sana que Sana, el doctor Felipe Garcés es fonoaudiólogo de la Clínica Noel y lo acompaña la psicóloga Marta Jaramillo también de la misma institución y aquí hay una pregunta que yo creo que es una escena que se puede repetir en muchos hogares, ¿cierto? Muy buenos días para ti. Tengo una nieta de 3 años. Desde hace unos días he notado que es distraída o no sé si es problemas pues de audición. Uno le habla y le pregunta a ella todo el tiempo, es qué, y a veces hay que llamarla varias veces. No sé si es falta de atención o puede ser problemas en el oído. Bueno, para contestarle, pueden ser cualquiera de las dos. ¿Qué pasa? Los niños en esta edad son muy despiertos y quieren saber todo lo que tienen, pero también cogen como una especie de vicio, por decirlo de esa manera, y es el qué. Pero cuando nosotros como adultos le devolvemos ese qué o le devolvemos la pregunta, el niño nos va a contestar. O sea que sí escuchó. O sea que sí escuchó, sino que estaba distraído o quiere hacer múltiples tareas al mismo tiempo. Entonces al hacer todo al mismo tiempo, no presta tanto atención a un solo estímulo, sino que busca varios estímulos. Y esos son los niños que tenemos hoy en día, que son capaces de ver una pantalla con 5 cosas. Multitareas. Ajá. Multitareas, entonces pueden ver un dibujo aquí, una letra acá, otra cosa, y a todo le prestan atención y todo lo ven, cosa que nosotros los más viejitos no tenemos. ¿Será usted, doctor? Yo soy multitarea. Claro que sí, muy bien. Hablemos ahora de un asunto que uno relaciona siempre con problemas emocionales y es el gagueo o pegarse con ciertas palabras. Definitivamente tiene que ver con algo emocional los problemas de gaguear al hablar. Pues no es por sal, ¿cierto? A ver. No es por la sal. ¿Cómo así? ¿Hay un mito con relación a la sal? Hay un mito con la sal y no le dé mucha sal porque se pone más gago. No fregué, se esa pega. no me la sabía, vea pues. Entonces, el tema no es por sal. Ajá. Cuando los niños me llegan al consultorio o nos llegan a cualquiera de los fonoaudiólogos con el diagnóstico de farfulleo, de disfemia o que gaguea. ¿Se le dice así? Sí. ¿Farfulleo? Farfulleo. Así está en el CIE-10. Que es lo que nosotros diagnosticamos, la clasificación, pero comúnmente el gagueo. El gagueo, ajá. Hay ciertas etapas de la vida que el niño es normal que gaguee, más o menos hasta los 4. ¿Verdad? El niño va gagueando por ciertos cambios que se generan en esas etapas de la vida. Ejemplo, el ingreso a la guardería o al preescolar. Y si yo asumo eso como el ingreso a la guardería o al preescolar, el niño ha tenido una presión psicológica, de una u otra manera, que lo está afectando. No es porque tenga un problema en las cuerdas vocales, no es porque la laringe esté alterada, no es porque el niño no oiga bien, no. Sino que desde la parte psicológica hay algo que lo está atacando. Y si partimos con esa base, ¿quién más que la psicóloga nos tiene que apoyar a nosotros? Nadie más. O sea, si la psicóloga empieza y el trabajo se hace en conjunto, fonoaudiología, psicología, familia y niño, o sea, y digo familia no es solo papá y mamá, sino papá, mamá y abuelos, ese entorno que está directamente relacionado con el niño, podemos sacar adelante a esa persona. ¿Qué haces tú en esos casos? Cuando hay un gagueo en donde lo emocional es protagonista. Identificar qué puede estar sucediendo, qué hay detrás. A veces son niños con dificultades en habilidades sociales o introvertidos y tienen una presión social muy grande, tanto de los papás como del colegio, de los amigos, y lo que lo hace que empiece a gaguear, ¿cierto?
Entonces es identificar de verdad, pues como qué hay de fondo, porque verdaderamente eso no es de fonoaudiología. Hable pues. ¿Cierto? Pero hacerlo debidamente. Y ahí también la parte educativa tiene un factor que incide enormemente, porque la idea es que a esos niños que son introvertidos o que son más bien silenciosos, se les acompañe para que hablen, pero no de manera que se sientan presionados, violentados, como instigados, o como que si empiezan a hablar se sonrojan, y los amiguitos empiezan a ponerles sobrenombres o a imitarlos, a hablar como ellos. El bullying, eso entonces, sí que los 10 mamás, ¿no? Entonces eso hace que él va a hablar y se pega, o sea, entonces es como, cuando hablamos ni siquiera pensamos hablar, eso sale, va fluyendo. Se da. Ellos tienen que concentrarse y hacer un esfuerzo muy grande. Exacto, y el temor es, me voy a pegar. Ay, Dios santo. No me va a salir la voz. Y más se pegan. Y si encima está la mamá, usted es capaz, hágalo, deje de gaguear, ¿cierto? Entonces ustedes guían a esas familias sobre cómo debe ser el correcto acompañamiento y Felipe les hace terapia. Correcto. ¿Has logrado que un niño gago sí, tranquilo, en fin, logre hablar fluidamente? Sí, es normal. En la consulta hay veces los llevamos a un estrés controlado, por decirlo de esa manera. Yo la manera que les explico a los papás es como un embudo. Entonces usted piensa, la boca del embudo arriba es grande, abajo es pequeñita, arriba es el cerebro, abajo la boca, pero si yo pienso y tengo muchas ideas y se las tiro al embudo de una vez, pues se van a pegar abajo y no salen. Y le digo, vas a estar calmado y tranquilo. Y paso a paso vamos controlando la respiración, porque nos damos cuenta que uno de los factores que más afectado está es la respiración. Entonces hay que enseñarles a respirar bien para que puedan hablar bien. Si yo no respiro bien, no voy a hablar bien. Entonces les enseñamos a respirar y a controlar esos niveles de ansiedad que ellos tienen. Ahí entra Martica. Para que cuando entra la presión, ya yo no me pegue. Uy, sí. Muy buenos días. Mi hijo tiene 4 años y se le dificulta, es así que es común, ¿cierto? Pronunciar la R. Yo me imagino que lo dice así, porque así la escucho. R, la R, la doble R. ¿Qué ejercicios puedo hacerle en casa para ayudarlo con eso, Felipe? Perfecto. Te voy a dar unos tipsitos fáciles de hacer. Juanes ahorita decía que la leche en polvo. Perfecto. Le podemos poner leche en polvo detrás de los dientes superiores. La leche en polvo se pega. Si no tiene leche en polvo, al niño no le gusta leche en polvo, puede ser con recortes de hostia, un pedacito de recorte de hostia. Si tampoco le gustó el recorte de hostia, ay, con un caramelo un crack, pedacito de fruna. Para mí. Póngale un pedacito de fruna en los dientes de adelante. Y con la boca abierta, vamos a decir como la, con la boca abierta, sin que esto se mueva. Listo. Ese es el primer ejercicio. Claro, hasta ahí. La leche en polvo. Perfecto. O fruna o recortes de hostia, que se pegue aquí. Que se pegue. Cuando logramos que el niño ya toca con la lengua los dientes de arriba, yo también puedo apretarle un poquito los cachetes y repetir palabras con él. ¿Lo acompañas en eso? Lo acompaño y le decimos rojo, río, rueda. ¿Por qué le aprieto los cachetes? Porque antes de decir la R yo tengo que estar diciendo la L. Y la L, el aire en la L sale por los lados de los cachetes. Ya que me sale por los lados. Si yo ocluyo eso, o sea, si yo aprieto los cachetes un poquito, estoy forzando a que el aire salga por la mitad y la lengua vibre. Y a la lengua vibrar voy a producir la R. Ahí tienes 2 ejercicios fáciles. 2 ejercicios muy fáciles, entonces ya no los aprendimos. Esos son facilitos. Le sapeamos parte de la consulta. Ahí vamos. ¿Cuáles son esas otras letras que generan problemas de pronto? Fonemas. ¿Qué es un fonema? Bueno, fonema es lo que decimos y el grafema es el que escribimos. Exacto. Ajá. Entonces, hay ciertos fonemas que son más difíciles de pronunciar en los niños que tienen con dificultad. La R es el más difícil y es el último que aparece, pero también vemos mucho que se tragan la K. Entonces los totatola. Ajá. ¿Para dónde vas? Para la taza, en vez de decir casa. Y es porque tiran la lengua mucho más adelante y tenemos que enseñarles a colocar la lengua atrás. Uno de los errores que cometemos mucho los papás es que no sabe decir la R, entonces diga R con R barril, R con R cigarra. Sí, y yo les digo a los papás, papá, si usted no sabe decir la R,
nunca le va a decir R con R barril. Hay que enseñarle a llevar la lengua donde la tenemos que poner para poder después decir la R. Y esa lengua llega al lugar indicado con terapias y ejercicios como los que vimos en la nota, con el palito de... Con el bajalenguas, lo guiamos, le ponemos, se llaman los puntos de articulación. O sea, cada fonema tiene un punto diferente donde debo poner la lengua. Entonces hay que enseñarle al niño y al cerebro para que no tenga que pensar para hablar. Que a base de repeticiones se genere el engrama, jamás se vuelva a olvidar y él ya no tenga que pensar para hablar. Sé que cada caso en particular, para llegar a no tener que pensar para hablar, ¿cuántos años de terapia debe hacer o cuántos meses? Sé que cada caso es particular, pero más o menos. Eso depende, el estímulo, el grado de severidad y el compromiso de los papás. Total, Joana fue muy juiciosa. Y el compromiso de los papás. Yo tengo pacientes que no dicen la K. Y yo le digo en la primera sesión, papá, hay que hacer esto y esto y esto. Nos vemos en 8 días. Y a los 8 días vuelve el papá y me dice, yo no vuelvo. ¿Y por qué? Ya la dice. Listo, salió. Ajá. Yo no tengo que ser el fonoaudiólogo eterno. O sea, mientras más buen fonoaudiólogo soy es porque el niño se quedó menos tiempo conmigo en la terapia. Claro, ese es el reto. Yo no lo voy a eternizar. Entonces hay fonemas que pueden ser un poquito más difíciles, que el niño se demora un poquito más para aprender, que los papás sean un poquito más descuidaditos para hacer la terapia en casa. Pero generalmente los niños, yo mando máximo 6 sesiones. Si en esas 6 sesiones no sale, pues nos replanteamos y volvemos a mandar otro poquito. Pero son grupitos de a 6 sesiones, de media hora conmigo en la clínica. Pero los papás, yo les digo, hacer los ejercicios 3 veces al día, 5 minutos máximo. No más de 5 minutos. Es como todo en la vida, la clave es perseverar, perseverancia en todos los temas y en este que estamos tratando hoy en Sana que Sana, que es el desarrollo del lenguaje en los niños. Vamos a nuestra segunda pausa, ya regresamos, seguiremos hablando con la Clínica Noel, con sus especialistas sobre ese tema tan importante, saber expresarse correctamente, saber entender correctamente, todo eso va de la mano y cuando hay inconvenientes por X o Y motivo, hay salidas, se puede ayudar a nuestros niños en este tema. Ya regresamos. Sigamos aprendiendo sobre el desarrollo del lenguaje, lo importante que es estimularlos adecuadamente, lo importante que es estar pendiente de esos síntomas que me podrían indicar que hay asuntos físicos que le impiden hablar bien, lo importante de generarles un ambiente adecuado y sano para que desarrollen bien su lenguaje. Los trastornos del lenguaje se refieren a problemas de los pequeños para entender lo que otros dicen o la dificultad para compartir las ideas. Los trastornos del habla suceden en niños que tienen dificultades para producir correctamente los sonidos del habla o que tartamudean o dudan al hablar. Hay un asunto que Marta me decía y es que es importante tocar el tema de las nuevas tecnologías, de los smartphones, de las tablets, de todo aquello en lo que están inmersos hoy en día nuestros pequeños. Eso afecta el desarrollo del lenguaje, los tiene calladitos, ¿no? Aunque últimamente el mío anda con el coso y conversa con los amigos que yo le permito que juegue en línea un determinado tiempo al día. Bueno, las tecnologías no me parecen que vayan en contravía del desarrollo del lenguaje, bien manejadas. Exacto. Bien manejadas. Porque tenemos casos puntuales en la clínica, llegan niños que le dicen, ¿usted de dónde es? Yo soy mexicano. Pues el niño es colombiano y habla con acento mexicano. Pero es que estamos viendo que en los programas de televisión están siendo subtitulados por mexicanos, entonces... En vez de decir bacano, dicen muy chido. Dígamelo a mí. El autobús, pásame el pegamento. ¡Pegamento! Es verdad. Pegamento, esto no es de acá. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué programas escogemos. Por ejemplo, cuando estaban en su época los Teletubbies, pues era... del programa para el desarrollo del lenguaje. Le dieron muy duro a los Teletubbies. A mi hijo le encantaba ver, por ejemplo, otro, no sé si se puede decir el nombre, Jorge el Curioso. Ay, divino. Divino, pero Jorge no habla. Ah, hablaba el señor del sombrero amarillo. El señor del sombrero amarillo, Jorge no habla. Entonces no es un programa apto para que un niño desarrolle su proceso comunicativo. Interesante eso. Los programas con traducción mexicana, entonces sí, está muy chido. El autobús, el pegamento. El refrigerador en vez de la nevera. En vez de la nevera. Y hablando de eso, en crecimiento y desarrollo, en estos días una mamá decía que ya no había podido entender el niño donde había aprendido a decir púrpura. Le mostraban el morado y no decía morado, ahí púrpura. Lo aprendió, ahí púrpura, lo de ahí, mamá. Perfecto, ¿cierto? O sea que no son malas, pero... Hay que controlarlas. Con moderación. Tenemos 3 minutos. ¿Cómo estimulamos adecuadamente el desarrollo del lenguaje en nuestros niños, Felipe? Bueno, uno, no alcahueteando
las señaladas de nuestros niños. O sea, que no señalen, que amarrémonos hablen. los pantalones un poquito y hagámosles la vida un poquito más difíciles. O sea, lo que dije anteriormente, generemos la necesidad de hablar y no suplamos la necesidad de hablar. 2, siempre hablar claro. 3, hablarle de frente, a los ojos. Ojalá las mamás con un labial fuertecito para que el niño te mire de frente y se entretenga viéndote y te escuche. 3, que al niño no le dé de frente la luz a los ojos. O sea, que la luz te dé a vos, pero no al bebé ni al niño, para que te pueda ver la cara claramente y te pueda ver bien. 4, en ocasiones es muy bueno hacerle preguntas, así él no te conteste, pero hagámosle las preguntas necesarias siempre, y que sean preguntas claras y concisas, cortas. Yo ahora ponía detrás de cámaras el ejemplo de muéstreme la nariz y el niño, muéstreme los ojos, muéstreme las orejas. Él las muestra, pero ¿habló? No. Entonces cambiemos la pregunta y digámosle, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Para que el niño nos conteste. Perfecto. ¿Cierto? Cuando ahorita nos decían, es que la niña me dice, ¿qué? Y yo le repito, no le repitas la pregunta, devolvésela. Si tú ya me escuchaste, ¿qué fue lo que me escuchaste? Y ella le, tal cosa, te va a devolver la pregunta. Tratemos siempre de interactuar con esos niños, siempre interactuemos de frente, claro y conciso. Y de esa manera los niños van a salir adelante. Medio minuto, leerles. Es un asunto que estimula el desarrollo del lenguaje, por ejemplo. Como de acuerdo a la edad, más que leerle las letras, leerle las imágenes y luego ponerlo, como dice Felipe, ¿qué viste? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y cuando menos pensamos, él está contando el cuento a través del dibujo. Perfecto. Un tema muy bonito, muy complejo, muy necesario, que a veces uno se le vuelve paisaje y uno dice, sí, todos los niños aprenden a hablar fluidamente con facilidad, pero no es así. No existirían psicólogos y fonoaudiólogos dispuestos a ayudarles. Lo importante es estar muy atentos a los síntomas y ayudarles, porque siempre hay salidas, siempre hay alternativas para lograr que su hijo, como el de Juan Esteban en ese caso, un niño operado de labio y paladar hendido, hoy en día hable súper bien y hasta toque clarinete con el mini concierto que nos regaló. Marta, gracias por estar con nosotros. Con muchísimo gusto. A Felipe también. Muchas gracias, Olga. Muy bien. Y nosotros nos despedimos, terminamos esta semana, que descansen, ven delicioso, como lo haremos nosotros este puente, y nos vemos el próximo martes para hablar de un tema que es muy molesto y muy común y que se llama gastritis. La gastritis yo creo que afecta a gran parte de la población y tiene soluciones tanto para prevenirla como para atenderla cuando se presenta. Gastroenterólogo y nutricionista estarán aquí compartiéndonos sus conocimientos. Nos vemos. Feliz fin de semana. Chao, chao.